Defino el tema de inmediato a través de una pregunta. ¿Son periodistas Guillermo Hernández, Chapucero, Vicente Serrano, Álvaro Delgado? ¿Son periodistas todos aquellos que, defensores de la 4T, se presentan como tales y así ocupan distintos espacios en los medios de comunicación tradicionales y también, desde luego, electrónicos? ¿Son periodistas esos youtubers? La respuesta es no. Y la respuesta es no, más allá del juicio subjetivo que tiene esta afirmación, irremediablemente, es mi opinión. Pero digo más allá porque si nos ceñimos, como debemos hacerlo con rigor, directamente a los cánones que determinan nuestro oficio, profesión, para mí más lo último que lo primero, porque implica una preparación metódica y estructurada con parámetros éticos y profesionales para su elaboración, como parte del basamento para afirmar que un determinado perfil es o no, corresponde o no con el de un periodista, han de tenerse en cuenta estos parámetros que grosso modo apenas he citado, pero que por supuesto me dispongo a precisar. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque precisamente en estos momentos aquellos personajes que he mencionado, el Chapucero, Álvaro Delgado, Luis Guillermo Hernández, Vicente Serrano, en fin, todos ellos están celebrando, así como ustedes escuchan, ese es su trabajo, esos sí son aplaudidores del oficialismo, propagandistas del populismo, están, digo, celebrando la iniciativa de ley que hace algunas horas, en estos momentos son las 3 de la tarde con 7 minutos, cuando digo hace unas horas es que al menos hace 2, en el Senado se aprobó de manera general y el próximo lunes también, ya de manera particular. Se aprobó de manera general sin cambiarle, ya lo saben ustedes, así operan los regímenes autoritarios, sin cambiarle una sola coma. A lo que significa, lo hemos aquí documentado, pormenorizado, citando a la iniciativa misma y a su intención, digo, para perpetrar lo que significa un golpazo a la libertad de expresión. Si mucho me apuran, podría incluso decir que es la puntilla de lo que significa el desdoro de nuestra libertad de expresión, porque, sin lugar a dudas, en un régimen autoritario, esta es una de sus principales víctimas. Pormenoricemos, desde luego. ¿Es periodismo aplaudir al poder? ¿Es periodismo omitir las consecuencias de una mala decisión surgida dentro del poder? Porque cuando hablamos de poder estamos hablando de la delimitación de políticas públicas que afectan favorable o desfavorablemente a millones de mexicanos en las materias que ustedes quieran, de servicios, de salud, de educación, de empleo, en las que ustedes quieran. Es periodismo, repito, aplaudir solo lo que significa la propaganda de autoelogio que el gobierno pretende, porque como ya sabemos, Claudia Sheinbaum considera incluso que una pregunta incómoda es una agresión en contra de ella. Desde luego que eso no es periodismo. Incluso los propagandistas se convierten en cómplices de una debacle cuando omiten justamente la información precisa y dura, la información que confirma una realidad lacerante en nuestro país, con los datos del propio gobierno, incluso para omitirlos ellos mismos, con los datos relacionados con la debacle que hay en la esfera de la salud, de la falta de hospitales, de la falta de equipamiento en los hospitales, del pago al personal de atención médica y administrativa,
de la falta de medicamentos, en particular de la falta de medicamentos oncológicos y en especial para los niños con cáncer, de una situación tremenda en donde también se desprenden aspectos que son de corrupción, en conjunto de más de 13,000 millones de pesos que no se han esclarecido en ese rubro. Simplemente con un desvío ubicado en 2023 de casi 2,000 millones de pesos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y a eso agréguele todos los datos que aquí nosotros hemos dado. ¿Es periodismo quedarse callado con eso? No hablo de ética o de moral, porque me parece que en efecto estos pregoneros del oficialismo no la conocen. Y porque tampoco es mi deseo pontificar. Pero sí es, por supuesto, la intención de mostrar y demostrar que un periodista recoge esa realidad, informa sobre esa realidad, da los insumos suficientes para la conversación pública y no solo, sino para las definiciones ciudadanas de aprecio o de desprecio, de aplauso o de exigencia al gobierno sobre la base de la información. ¿No es periodismo cuando incluso este puñado de farsantes están en estos momentos, como he dicho, festejando la iniciativa de ley aprobada ya en la Cámara de Senadores, en términos generales, como les he dicho, y que significa cercenar justamente la libertad de expresión porque concentra en el gobierno las atribuciones suficientes para delimitar qué información es veraz, qué información no es veraz y cómo poder incluso con ese arbitrio retirar las concesiones, rompiendo el aparato colegiado que esto implicaba porque se asigna a una sola persona para delimitar estas decisiones, así, rápido, contundente y preciso. Estos son justamente los farsantes de la 4T que les hemos dicho y que en estos momentos se encuentran festejando, como digo, la iniciativa oficialista. Les invito una vez más a que adquieran sus libros en Amazon y también aquí en nuestra propia revista, en Mercado Libre, por supuesto. El caso es que, en efecto, a no ser periodistas, lo que menos les importa es el ejercicio de la libertad de expresión, porque su propia opinión se encuentra hipotecada. Así. En muchos casos, vendida. También así. Porque el gobierno paga para eso también jugosos contratos de publicidad, como demostramos, por ejemplo, en el caso de Sin embargo, y los reporteros, que así se autonombran, pregoneros del oficialismo en realidad, Álvaro Delgado, sin lugar a dudas, y Alejandro Páez. El caso es que en estos momentos no solo festejan, sino mencionan algunos de a de veras periodistas que inquieren, que preguntan, que precisan, que informan, que trabajan con las diferentes herramientas que permite la información. Los nombres ustedes los conocen. Entre ellos me mencionan a mí, entre otras cosas también, por supuesto, que respondo. Con la gallardía y con la claridad, con la temperanza que implica, por supuesto, la discusión en donde sea sobre los significados del periodismo, sus parámetros y sus compromisos sociales. No es en modo alguno eso libertad de expresión, la que ellos ejercen, sino el aplauso fácil de ellos que incluso han sido considerados y reconsiderados, recuerdan ustedes, por Claudia Sheinbaum cuando ella misma atacó, porque eso hizo, agredió, ella sí. Eso sí, al descalificar el trabajo de Raimundo Rivapalacio y decirle a los youtuberos que ellos tenían el derecho de reflejar todas aquellas, definiciones del populismo que ella encabeza, como parte de esa segunda transformación que implica la destrucción de nuestra propia democracia, como hemos visto con los organismos autónomos y de gobierno. Como hemos visto la manera en la que capturaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como hemos visto que destruyeron, por supuesto, el Poder Judicial de la Federación y como hemos visto también que están construyendo en realidad un remedio de ley que bien hacemos al llamarle ley censura. Porque eso es una ley censura, como ha señalado distintos sectores de la propia oposición. Por eso vale la pena delimitar a los responsables con nombres y apellidos, a sus rostros,
a sus actividades, a los aplausos desvergonzados que en estos momentos se están llevando a cabo frente a una propuesta que es regresiva y que nosotros, por supuesto, seguiremos demostrando y combatiendo hasta el último de nuestros momentos, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.